Bienvenidos a Rearmando, en donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Un espacio para explorar, rearmar y crecer. El día de hoy vamos a compartir un episodio muy importante, ya que vamos a hablar sobre el orgasmo. En México, las estadísticas sobre dificultades para alcanzar el orgasmo revelan que un número significativo de personas enfrentan este reto. Según estudios, se estima que entre el 10% y el 20% de las mujeres y alrededor del 5% de los hombres reportan dificultades para llegar al orgasmo. Las causas pueden ser diversas, incluyendo factores psicológicos, físicos y emocionales. La educación sexual y la comunicación abierta entre parejas son fundamentales para abordar estas dificultades y mejorar la experiencia sexual. Para hablar de este tema, hemos invitado a una experta, una especialista, Mónica Mandujano, quien es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y orientadora sexual. Mónica, muchas gracias por estar en Rearmando. Estimada Mónica, un placer tenerte en Rearmando. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Sin duda, todos muy emocionados y sobre todo muy interesados en el tema del orgasmo. Sin duda es un tema que tenemos mucho que aprender y bueno, también las preguntas más buscadas sobre este tema aquí las tengo y nos va a encantar que nos compartas tus herramientas y tu especialidad. Claro, con muchísimo gusto. Perfecto. Pues gracias por aceptar esta invitación. Y mira, primero que nada, estimada Mónica, ¿qué es un orgasmo y cómo se produce? Bueno, un orgasmo, científicamente hablando, es una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico. Suena muy burdo, ¿no? Y muy tieso, pero es básicamente eso, que usualmente, si está correctamente todo el organismo, libera muchas conexiones de placer y se siente una explosión de placer y cada quien lo describe distintamente. ¿Cómo se produce? Se puede producir de muchas maneras. La verdad es que tenemos como solo una idea de cómo se produce y hay personas que incluso concentrándose y solo con estímulo mental podrían llegar al orgasmo. Entonces, he escuchado, ¿esto tiene que ver con el tantra? Tiene que ver con el tantra, pero no, las personas que están registradas como que pueden hacerlo y se ha registrado y se ha medido incluso el orgasmo a nivel cerebral y a nivel físico, no tienen tanto esta educación tántrica ni mucho menos, simplemente descubrieron que lo pueden hacer. Y qué interesante, entonces tanto el hombre como la mujer pueden llegar al orgasmo mentalmente. Sí, en teoría sí. La verdad es que es complicado. Lo cual no es muy común, me imagino. Ajá, pero hay muchísimas formas de llegar al orgasmo. Todas las formas para llegar al orgasmo. Tiene que ver varios factores. Yo creo que el orgasmo es algo multifactorial y eso a veces se nos olvida. Tiene que estar la parte ambiental y de sentirte seguro y de no tener mucho estrés, porque el estrés se maneja con un sistema opuesto al sistema del orgasmo, entonces se chocan. Y tiene que haber una estimulación adecuada y tiene que haber una capacidad de concentración. Qué interesante, sí, poner atención a lo que se está haciendo. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios físicos y emocionales del orgasmo? Uy, hay muchísimos. Por ejemplo, para las personas que tienen genitales como los testículos, uno de los beneficios del orgasmo es que pueden evitar el cáncer de próstata si tienen 21 orgasmos al mes. Ah, caray. O sea, si tiene 21 orgasmos al mes, evita cáncer de próstata. Orgasmos con eyaculación, pero sí. Muy bien. ¿Y esto es científicamente? Está científicamente comprobado que lo ideal son 21. Pero ese es uno de los beneficios físicos. En las personas que no tenemos esa genitalia, otro de los beneficios puede ser alivio de posibles cólicos menstruales en un futuro, mejor tono muscular en la zona baja, mejor control de esfínteres. Todos estos son beneficios físicos. También obviamente esta parte de que nos pone contentos, produce mejor irrigación sanguínea, nos da mejor tono de la piel, nos hace más bonitos, vamos. Y a nivel emocional es una parte de sensación de satisfacción, puede crear una sensación de conexión con la pareja. Un orgasmo da vida, ¿no? ¿A qué te refieres con que da vida? Anímicamente es algo que a uno lo tiene contento, se siente entero, se siente completo en esa área.
Sí, no es necesario. Hay personas que les cuesta mucho llegar al orgasmo y la verdad es que se ha descubierto con estos análisis muy científicos de Esa es precisamente la pregunta que hacen mucho. ¿Por qué algunas personas tienen dificultad para alcanzar el orgasmo? Sí, bueno, te termino la idea anterior. Hay ¿Sí? muchas personas que les cuesta mucho, pero justo se ha visto que es justo el momento antes del orgasmo, justo el casi. En ese punto es donde se siente toda esta animosidad y esta sensación de bienestar y de conexión y de estar bien con uno mismo. No tanto el orgasmo. Ahora, hay muchas personas que tienen dificultad para llegar al orgasmo por muchas razones. Puede ser desde la educación, creencias que tenemos sobre la sexualidad. Esta parte que te comento del estrés es súper importante, que no te sientas en seguridad donde estás teniendo esta estimulación para el orgasmo. O simplemente falta de comunicación con el cuerpo o ya un daño fisiológico, pero es lo menos común. La verdad es que la gran mayoría son casos para mí, para los psicólogos. Entonces sí es algo más de conceptos, confianza, autoestima, capacidad de concentración, lo que habíamos dicho, claro. etc. ¿Existen varios tipos de orgasmos? ¿Existen varias formas de llegar al orgasmo? Ajá. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo, tanto en el hombre como en la mujer. Tienen distintas frecuencias. Ajá. Se mide como por contracciones y por el nivel de no es energía a nivel espiritual, sino energía ¿orgánica? A nivel física. Ajá. Pero se mide este tipo de contracciones y se ve que son distintas las ondas y el tipo de intensidad que se tiene entre hombres y mujeres, o personas con este tipo de anatomías, pero la verdad es que son las mismas respuestas. Siempre es el mismo, se estimule. Porque yo había escuchado probablemente equivocadamente que la mujer tenía 4 tipos de orgasmo. ¿Esto es real o es equivocado? Yo creo que lo que estabas leyendo era más en base, que sí, hay muchas, incluso en revistas o en muchos sexólogos les mandan como tipos de orgasmo, pero realmente son tipos de estimulaciones para llegar al orgasmo. Okay. Desde los años 50 justamente había un mito que lo hizo Freud, que decía que las mujeres podíamos llegar con orgasmos vaginales o orgasmos clitorianos, y los orgasmos vaginales eran los únicos maduros. Entonces en los años 50 una pareja de sexólogos que se llama Masters y Johnson descubren que el orgasmo es el mismo por donde se estimule, incluyendo los pezones, el ano, la uretra, que a lo mejor son los que tú habías leído, pero la verdad son las zonas erógenas, ¿no? Las zonas erógenas, híjole, ese es otro tema que me encantaría. Yo doy un curso justamente de las zonas erógenas porque son muchísimas. El mapa erógeno es muy, muy grande, pero las zonas erógenas, básicas o más fuertes o más claras, son todas las zonas donde nuestro cuerpo naturalmente tiene más color. Muy bien. Es decir, por ejemplo, en mi cara, obviamente hoy estoy producida, pero en mi cara naturalmente donde hay más color es en los labios. Okay. Porque la piel es más sensible, hay más circulación sanguínea y hay más terminaciones nerviosas. Por eso no me beso con cualquiera en los labios, solo me beso con mi marido en los labios. Claro. En el tronco son los pezones, en la parte inferior son los genitales, tienen más color. Independientemente de qué color sea, tienen más pigmentación. Claro, el cuello, los oídos. El cuello y los oídos ya es otro tipo de zonas erógenas, que sí son zonas erógenas y son zonas altamente sensibles, pero no son las que, digamos, son tan obvias. Claro. Mónica, ¿qué es el ser multiorgásmico? El ser multiorgásmico es la capacidad que se nos asocia más a las mujeres, pero ambos géneros tenemos el potencial, solo es más fácil para las personas que no tenemos pene porque no dependemos de una erección. O sea, ¿es más común en la mujer que en el hombre? Es más común, sí, porque se nos ha educado así y porque nos hemos enfocado más en que haya una erección o no haya una erección. Perfecto. Pero las personas que no dependemos de una erección podemos llegar a muchos orgasmos fácilmente, si nos permitimos hacerlo. Claro. A nivel psicológico, emocional. Son como varias descargas, me imagino, ¿no? ¿Por qué sucede esto en algunas personas? Porque no es usual, pero sin embargo sucede.
podría ser más usual de lo que... ¿Ah, sí? Ok. De lo que tenemos, pero de los registros que hay, sí, es una capacidad que si nos damos chance se puede y se hace muy usual. La única diferencia es que, por ejemplo, con las personas que dependen de una erección, tendrían que aprender a tener eyaculaciones secas, que se les llama, o eyaculación. ¿Qué sería una eyaculación seca? Que no salga nada de semen a la hora de tener el orgasmo. Ok. Se dice en el tantra, justamente, que Exacto. se inyacula. Hacia adentro. Ajá, hacia adentro. Y que con esta capacidad, como no hay esta descarga de energía, según el tantra, que yo no soy gurú tántrica ni nada, pero hablo un poquito de eso, pues obviamente pueden volver a tenerlo y volver a tenerlo y volver a tenerlo. Se supone que no son tan intensos, pero al tener tantos, el último es... ese gran clímax, ¿no? Ese gran clímax. De alguna forma, ¿el orgasmo es un lenguaje de ambos, de la pareja? ¿Se puede convertir en eso? Es un lenguaje, pero algo que a los sexólogos no nos gusta tanto, y sexólogos, sexólogas y sexólogues, no nos gusta tanto, es que estamos en una época muy orgasmocéntrica. ¿Qué sería eso? Que nos estamos enfocando más en el final que en el camino. Interesante, ajá. Aparte de que somos una sociedad coitocéntrica, es decir, que solo nos enfocamos en la penetración, cuando la persona que penetra tiene su orgasmo, damos por terminada la relación sexual. Entonces, enfocarnos solo en el orgasmo puede limitar el potencial del disfrute sexual que se puede llegar a tener. Totalmente. O sea, no únicamente fijarse en no la metes ese objetivo, es ese clímax, sino es todo lo que rodea el amor, ¿no? Todo lo que significa una relación de ambos, ¿no? Sí, una relación de ambos, incluso el amor hacia uno mismo y el explorar tu cuerpo y poder llegar, si quieres o no, o si se puede o no, al orgasmo, el autoconocimiento y esta ráfaga de placer que se da no solo en el orgasmo, sino durante toda la estimulación sexual, claro, puede ser bastante satisfactorio. Perfecto. ¿Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Todo un tema. Todo un tema también. Yo doy clases en Libero y ese tema siempre nos tardamos como 3 clases. Prevenir las enfermedades de transmisión sexual, sí, hay varias maneras, pero si quieren tener penetración solo es con preservativos. ¿Tanto para el hombre como para la mujer? Sí. Perfecto, ¿alguno de ambos? Sí. Ok. Puede ser preservativo externo, que es el tradicional que vemos, o el preservativo interno, que es el que se suele poner en cavidad vaginal o en cavidad anal. Desafortunadamente el interno es difícil de encontrar, es un poco caro, etc. Sí. Pero es la única manera, si quieren tener penetración, de evitar infecciones de transmisión sexual y solo se previenen cierto tipo de enfermedades. La buena noticia es que usando preservativo, es decir, condón, sí, se previenen todas las enfermedades que no se curan. Claro. Porque hay enfermedades que se tratan, son tratables y se identifican a tiempo, la verdad es que se tiene una calidad de vida bien, pero no se curan y siempre vas a ser contagioso o contagiosa. Claro. Entonces, el usar preservativo siempre te previene de esas que no se curan y me parece como un gran bonus. Sí, es el tomar una decisión correcta, madura en ese instante, ¿no? No dejarse llevar por toda esta sensación. ¿Cuál es la diferencia entre el orgasmo masculino y femenino? Hay una cosa que se llama brecha orgásmica, donde se ha descubierto que desde los años 50, no es información nueva, pero se ha descubierto que el hombre tiene una capacidad de llegar al orgasmo porque empieza con una excitación mucho más intensa que la mujer, mucho más rápido. El hombre. Ajá. Muy interesante. Ajá. Pero esta brecha orgásmica, al tener las personas con pene un orgasmo tan rápido y tan intenso, no le da tiempo, si su pareja es mujer, a llegar al mismo orgasmo. Por eso es la brecha orgásmica, justamente por lo que te decía de que como estamos enfocados en que cuando se acaba el orgasmo de la persona que tiene la erección se acaba la relación sexual, pues obviamente hay muchas que se quedan sin satisfacción. Pero el orgasmo femenino, sí, tiende a se tarda un poquito más,
Más aparte con todos los prejuicios y juicios hacia nosotras mismas que tenemos de si me veo gorda, si me veo flaca, si me veo peluda, si me veo etcétera, 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 que no nos concentramos, pero aparte de eso tenemos la tendencia a tardarnos más en llegar en el orgasmo, pero podemos mantenernos y no tenemos algo que muchas personas que tienen erecciones con pene tienen, que se llama periodo refractario. ¿Qué sería? El periodo refractario es, y hay mujeres que también lo tienen, pero Ajá. eso se puede corregir. El periodo refractario es esta parte de después de tener el orgasmo, donde no es posible tener un orgasmo después de un gran rato, dependiendo de la edad, dependiendo de... Claro, creo que en el hombre tiene que etcétera. transcurrir media hora para poder volver a generar, ¿esto es el tiempo? No, depende de... Ahora sí que es... Todo esto es un entrenamiento. Okay. Hay personas que, por ejemplo, si eres actor erótico, pues aprendes a volverte a activar lo más rápido posible. Claro, pero si eres alguien que, por ejemplo, tiene una vez cada mes, pues el cuerpo dice, tengo chance, tengo tiempo, me voy a tomar mi tiempo para volver a iniciar. Si tu cerebro, como persona con pene, cree, no tiene que ser real, cree que puede tener varias potenciales parejas, este periodo se acorta. Bien. Por ejemplo, ¿el orgasmo tiene efectos en la salud mental? Sí. ¿Cómo sería? Lo que pasa es que el orgasmo es... Ya me empecé a emocionar. El orgasmo es una cuestión muy interesante a nivel cerebral. Soy muy ñoña en eso, perdón. Pero tienen muchos efectos a nivel cerebral donde sueltan muchísimos químicos, que son los que llamamos neurotransmisores, y hormonas que nos hacen sentir un bienestar general. Para que yo como sexóloga evalúe una respuesta sexual humana, que es que todo tu proceso sexual sea satisfactorio, saludable, al final me tienes que reportar que tuviste una sensación de bienestar general. Si no, no lo puedo reportar como completo o saludable. Entonces, sueltas un montón de químicos como endorfinas, como prolactina, como oxitocina, que son estas hormonas de conexión, de bienestar, dopamina 2, que es esta parte donde empiezas a asociar el bienestar con la conexión. Y dependiendo de qué mentalidad tengas, puede ser como, ay, qué fregona soy, qué bien lo hice, y conectas contigo, o, ay, mi pareja es increíble, y empiezas a conectar con tu pareja, pero es un montón de cosas, es como fuegos artificiales en el cerebro. Una pregunta, por ejemplo, hay personas con las que inmediatamente se vibra la química y hay personas con las que no. Cuando no hay química, ¿no hay poder humano que la active? ¿O sí se puede? Sí, sí se puede. ¿Cómo sería eso? Es difícil, pero se puede. Lo que pasa es que hay varios factores, hay incluso un factor hormonal, donde se han hecho investigaciones, donde se ha visto que personas que toman pastillas anticonceptivas se enamoran de alguien, se casan y todo, dejan las pastillas anticonceptivas y les deja de resultar atractiva esa persona por el olor. Algo ahí del pH, ¿no? Sí. Cosas que cambian. Sí, tiene que ver con el pH, tiene que ver con el olor, tiene que ver... Genéticamente nos atrae alguien que tiene un sistema inmune contrario al de nosotros, por una cuestión de reproducción. Porque si yo y mi esposo tenemos un sistema inmune diferente, podemos crear un chiquitín con un mejor sistema inmune y más completo. Bien. Entonces sí hay esta situación donde hay una conexión a nivel fisiológico, pero la química también se puede hacer con esta sensación de aventura, con esta sensación de novedad, con esta sensación de admiración. O sea que hay que retroalimentarse todo el tiempo, hay que estar activándose de ambas partes, nutrir, no todo esto. ¿Es normal no tener orgasmos durante las relaciones sexuales? A los sexólogos nos choca la palabra normal, porque siempre que preguntamos cómo te gusta el sexo o lo que sea, dicen, ay, normal. Y la verdad es que no hay nada normal en este mundo de la sexualidad. Entonces sí hay una cuestión donde
siempre y cuando la persona se sienta bien consigo misma y su sexualidad, está bien, pero que realmente se sienta bien, no que le dijeron que se tiene que sentir bien al respecto, que son cosas bien diferentes. Claro. Sí. ¿Cuáles son los principales mitos sobre el orgasmo? Que los hombres no lo fingen, los hombres sí lo fingen. Bien. El 40% de los hombres... No, miento. El 40% de los hombres heterosexuales lo fingen alguna vez en su vida. Ok. El 60% de los hombres homosexuales lo fingen alguna vez en su vida. Bien. También está el mito de que tienen que llegar al mismo tiempo. Exacto, porque sucede. Sucede y debe de haber una comunión, un lenguaje y debe de haber una conexión. Pero bueno, tú eres la experta. Sucede, pero es como si quisiéramos coordinar decir la misma palabra al mismo tiempo. Okay. No es tan fácil, sucede, y por eso están estos chistes de me debes un chocolate y este tipo de cosas, porque suele pasar. Claro. Y por ejemplo, mi marido y yo pensamos y decimos las cosas muy seguido porque convivimos un montón. Claro. Pero no es una cuestión como tan común. Sí son... Tienen que tener ciertos ritmos y tienen que tener mucho autocontrol y mucha comunicación de ya voy a llegar, espérame, no, sí, no. Y a veces no necesariamente es la mejor idea, porque si a alguien le cuesta trabajo llegar y tiene que esperar o tiene que forzar a llegarse con su pareja, se va a desconcentrar por completo. Entonces es un ideal que tenemos romantizado y puede llegar a ser padre, pero tampoco es la panacea, ¿eh? Perfecto. ¿El orgasmo pues siempre implica una eyaculación en los hombres? No. Muy bien. Ya habíamos hablado de esta parte de eyacular, pero por ejemplo yo como sexóloga veo mucha gente que eyacula sin orgasmo, por ejemplo. Hacia adentro un poquito lo que hablaste, ¿no? No. La gente que yo trato obviamente llega con una inconformidad porque eyacula y dice, y el orgasmo no lo sentí, ¿qué pasó? Y tiene una frustración porque suelen venir de la mano, pero no están conectados necesariamente. Por ejemplo, una pregunta es, no sé si esto es en hombres y mujeres, en donde viene la frigidez, ¿se le llama a este término? Es un término que ya no usamos. Ya no se usa. ¿Cómo es el término adecuado? Por ejemplo, puede haber anorgasmia o puede haber anedonia, que es falta de placer en general. ¿Eso sucede en el hombre y en la mujer? Sí. Ok. ¿Qué produce esto y cómo se combate? Una de las fuentes más comunes de la anedonia es la depresión. Una de las fuentes más comunes de la anorgasmia. Desaparece el apetito. Sí, desaparece el apetito por todo lo placentero. Perfecto. O mucho nivel de ansiedad. Como te comenté, a nivel neurológico está el sistema del estrés, que es el sistema que te salva si te está persiguiendo el león. Y está el sistema de la calma. Y en el sistema de la calma está el placer, está el hambre, está el sexo, está todo este tipo de situaciones. Obviamente, si te persigue un león, no estás pensando ni en comer, ni en reproducirte, ni en absolutamente nada más que en salvarte. ¿Qué pasa? Que ahora en la comunidad que vivimos sentimos que nos persigue el león todo el tiempo. Entonces tenemos que lograr encontrar un equilibrio para poder acceder a este placer. Pero, por ejemplo, hay muchos medicamentos que quitan el deseo. Hay, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales quitan el deseo y hay algunos que a algunas personas les quita la capacidad orgásmica o les cuesta mucho trabajo llegar. Claro. Hay antidepresivos que quitan la capacidad de llegar o les cuesta mucho trabajo. Que, a ver, como psicóloga, yo prefiero que no estés deprimido, aunque se te baje un poquito el deseo sexual, porque de todas maneras deprimido no tienes deseo sexual, ¿sabes? Claro. Pero hay varios factores que pueden producir falta de orgasmo. También hay personas que como no se conocen y tienen mucho miedo acerca de este tipo de temas, no pueden llegar al orgasmo. Exacto, yo me imagino que ante este tema de la sexualidad aún existen muchos tabús. Y creo que es muy recomendable tener esta comunicación, tanto en pareja como en familia, como hasta qué tipo de comunicación se sugiere, porque obviamente son diferentes etapas, ¿no? Tanto en la adolescencia como cuando uno es adulto, viene la madurez, bueno, están los niños. ¿Cómo manejar estos temas?
Uy, me vas a meter en problemas. Como sexóloga y nerd de la sexualidad que soy, yo he visto que entre más educación sexual se dé a más temprana edad, de acuerdo a las capacidades de comprensión de cada edad, muy bien, hay mejor prevención de abuso sexual infantil. Tremendo. Mayor prevención de embarazos no deseados, mayor prevención de, ¿cómo se llama esto? Cuando personas mayores empiezan como a grooming, a hacer el grooming a adolescentes, hay mayor prevención de eso porque no me los marean tanto. Algo que empezamos a hacer que está muy bien porque es muy importante es que les enseñamos a todo el mundo a decir que no. ¿Cuál es el problema? Que me estoy topando con adultos que solo saben decir que no y no saben decir que sí ni que quieren. Entonces, yo creo que se tiene que crear un equilibrio y tienen que poder tener esta dominación de su cuerpo de decir qué sí quieren, qué no quieren, hasta dónde, que puedes decir sí quiero un abrazo pero no tan largo. Claro. O sí quiero un abrazo y si me aprietas muy fuerte te digo no, ¿sabes qué? Mejor ya no. Y este tipo de situaciones nos están costando mucho trabajo, entonces creo que tenemos que educar desde lo positivo, el placer, el bienestar, la autonomía corporal, etc. Sí, por ejemplo, en esas primeras veces, tanto el hombre como la mujer, obviamente se espera que sea una buena experiencia de ambas. ¿Qué sucede cuando no es así? Y entonces viene un saboteo propio y uno mismo se mete el pie y entonces viene todo este miedo para que no vuelva a suceder. ¿Pasa esto? Pasa mucho. Yo tengo mucha gente, en especial personas que se identifican como mujeres, que tienen miedo de tener relaciones porque tienen miedo de que duela, porque estamos normalizando que tiene que doler, cuando no tendría por qué ser así. Aunque sea la primera vez. Aunque sea la primera vez. Si hay suficiente estimulación, si se tienen suficiente tiempo y si ella se siente segura, no tendría por qué doler. Muy bien, muy bien. Y este es un mito que se empieza a normalizar y hay muchas que evitan a toda costa la penetración porque es como, no, pero me va a doler. Claro. Y sí está esta situación. Pero la primera vez... Si es la primera vez de las dos personas que se están involucrando, la verdad es que tenemos la expectativa de que tienen que saber cómo se hace. Como si yo te explicara, se maneja el coche así, se pisa el freno acá, el acelerador acá, las velocidades acá, el clutch acá, maneja. La primera vez no va a salir tan fluido, está bien, claro. Y esta fuerza y esta expectativa de que todo tiene que ser fluido y natural y súper fácil y que todo entre donde tiene que es un lenguaje que se tiene que ir andando, ¿no? Sí, es conocer el cuerpo, es mucha comunicación. Es una forma de expresión distinta a la que tenemos con las palabras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo influye la edad en la capacidad de alcanzar el orgasmo? Esa pregunta es muy interesante, fíjate, porque, por ejemplo, el pico sexual y el pico reproductivo son cosas diferentes. Pico sexual y pico reproductivo, ok. El pico reproductivo es qué edad sería la ideal, solo físicamente, no a nivel economía, ni madurez, ni nada, solo físicamente, para tener un bebé. Y el pico sexual es tu capacidad de asertividad para poder comunicar qué quieres, cómo quieres, pedirlo y conocerte. Entonces va una cuestión donde sí hay una situación de autoconocimiento, de comunicación, de confianza, de autoestima para poder llegar a ese pico sexual. En los hombres se supone que se registra a los 28 años. Ok. No importando su orientación sexual. En las mujeres heterosexuales se calcula que es a los 35. En las mujeres homosexuales a los 29. ¿Y a qué edad uno comienza a tener problemas normales en la edad? Creo que desde los 40 en adelante uno deja de producir cierta hormona ¿existe alguna edad en particular en donde ya uno necesita una pastilla, una ayuda?
A ver, pastillas solo existen para personas con pene que necesitan ayuda con la erección. Ok. Y esto dependiendo de la edad. La verdad es que yo tengo personas, mi consulta es muy rara, yo veo más a hombres que mujeres. No me preguntes por qué. Pero yo veo a hombres desde los 23 que necesitan la pastilla hasta los 80 que necesitan la pastilla. ¿Esta pastilla es adictiva? No, pero tiene sus consecuencias y tiene sus peligros. ¿Cuáles serían los peligros? Porque yo me imagino que debe de ser tener cuidado con no abusar de la dosis, ¿verdad? Sí, eso es muy peligroso. Lo que pasa es que esta pastilla originalmente estaba diseñada para resolver problemas cardíacos en personas mayores de 65. Ajá. Ese era el objetivo de esta pastilla. Empezaron a dársela, obviamente, como en todas las medicinas, como prueba a un grupo de hombres mayores de 65, vieron que no funcionó y al contrario, algunas personas les empezaron a dar problemas cardíacos, pero no querían devolver la pastilla. Y todo el mundo fue como, ah, caray, ¿por qué? Y descubrieron que ayudaba a las erecciones. Y descubrieron una gran mina de oro. No es que ayude al deseo sexual, a lo que ayuda es a mantener la circulación sanguínea, porque la erección es que todas las venitas, porque tienen como esponja, se llenen de sangre y eso permite la erección. Entonces lo que hace esta pastilla es ayudar a la circulación. Pero por ejemplo, si te la tomas y no la necesitas, mucha gente reporta que esta circulación sanguínea se va a otros lados y puede llegar a ser muy incómodo, puede causar migrañas. Mucha gente me reporta que sienten como si tuvieran las orejas erectas, varias cosas así. Muy bien. ¿La masturbación influye en la calidad del orgasmo en pareja? Sí. ¿Cómo influye? La masturbación es un entrenamiento. Ajá. Tú vas entrenando a tu cuerpo a cómo tú quieres que reaccione. Con la masturbación tú puedes ver cómo es tu cuerpo cuando está a punto de llegar, cómo te gusta, hacia dónde te gusta. Entonces puedes tener mayor asertividad, que es tu capacidad de pedir las cosas de manera positiva, sin exigencias y sin herir a nadie, sí, y cómodamente. Y puedes llegar a una mejor comunicación sexual. Y puedes saber cuándo vas a llegar y qué necesitas para llegar a ello. Y también puedes enseñar a tu cuerpo a tener orgasmos. Porque si te cuesta trabajo y no puedes estimular tu cuerpo, no sabes cómo es un orgasmo, no sabes hacia dónde, y tu cuerpo no está acostumbrado a tenerlos, entonces tu cuerpo no tiene la fuerza para llegar a ellos. Como te dije, es una contracción involuntaria de los músculos. Si los músculos no se fortalecen, obviamente esto va a ser como mucho más complicado. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, a los adolescentes que están descubriendo, que están desarrollándose en cuanto a este tema de la sexualidad, en cuanto al orgasmo? ¿Qué sería un consejo para ellos? Yo recomiendo que se exploren, pero que no se exploren como muchos en personas adolescentes se exploran, que es rápido en silencio y que no me cachen, porque están entrenando su cuerpo a llegar más rápido. Recomiendo que usen variedad, recomiendo que se vayan conociendo, recomiendo que toquen varias partes de su cuerpo, y esto es para cualquier género, que toquen varias partes de su cuerpo, que vean qué les gusta, cómo reaccionan, que se den su tiempo, que vayan haciendo las cosas diferentes, no que siempre tengan la misma técnica. Y recomiendo que si ven videos para estimularse, que recuerden que son falsos. Hasta los que dicen amateur son falsos. Es como las redes sociales, es el efecto cámara. Y de alguna forma es algo es tóxico, es contaminar de alguna forma la mente. ¿Cómo se ve desde la parte dependiendo cómo se consuma. Sí. Pero es que es una sobreestimulación. Okay. Es como si yo solo como cosas con mucha grasa, azúcar y sal. Los seres humanos estamos predeterminados para comer cosas con azúcar, grasa y sal, porque así sobrevivíamos. Pero si como todo saturado así y de repente me dan jícama simple, sin tajín ni nada, me vas a ver a nada. Los videos eróticos, dependiendo del tipo de video, pero la gran mayoría es una sobreestimulación. Entonces, cuando es la cosa real, estamos desensibilizados. Entonces, si se llega a consumir es con responsabilidad,
de poquito a poquito, de uno en uno, y con el conocimiento de que es falso. Es como las redes sociales, o aquí en el podcast me arreglé más, estoy hablando lo más claro que puedo, no hablo así de claro en la vida real. Hay muchísimas cosas donde sabemos que si nos están grabando actuamos diferente. Si hacemos un video amateur, sabemos que nos están grabando, entonces de todas maneras es falso y tenemos que tener eso en conciencia. Perfecto. Pues Mónica, es un placer tenerte con nosotros. Gracias por todas las herramientas que nos das, por toda la conciencia, por todos los tips. ¿En dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? Mi página de internet es monmandujano.com. Bien. Y mi Instagram, que es la única red social honestamente que pelo, es sexóloga_monmandujano. Perfecto. Y ahí sí me mandan DM y me dicen que me encontraron por aquí. Prometo tratar de contestarles lo más rápido, y si no, en mi Instagram está mi WhatsApp. Perfecto, Mónica. Pues eres muy amable, pues ahí tienen los datos en su pantalla. Y bueno, les agradecemos nuevamente estar con nosotros en un episodio más. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Recordando que en Rearmando compartimos experiencia, fortaleza y esperanza.